El Porfiriato es el nombre del periodo histórico en México, durante el que gobernó Porfirio Díaz. Comprende entre el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911. O dentro de esta época hubo 4 años, de 1880 a 1884, en los que el presidente fue Manuel González, aunque los historiadores coinciden en que era Díaz quien manejaba el gobierno. El protagonista indiscutible de toda esta época de la historia de México fue Porfirio Díaz, un militar y político que consiguió alcanzar el poder tras levantarse en armas contra el gobierno de Lerdo de Tejada. A pesar de que antes de conseguir el poder abogó por el no reeleccionismo, después consiguió perpetuarse con el poder. De hecho, su salida del poder no fue voluntario, sino el resultado de un levantamiento liderado por Francisco Ignacio Madero, considerando el inicio de la Revolución Mexicana. Lo positivo de esta época fue la recuperación económica del país, la industrialización y la modernización de las infraestructuras. En lo negativo, que esta mejora solo llegó a una minoría de la población: la corrupción, el autoritarismo y la represión política que provocó varias matanzas. Se denomina Porfiriato el periodo histórico acaecido en México, comprendido entre los años 1876 hasta 1910, periodo en el que se sucedieron grandes transformaciones en la sociedad y cultura mexicana en distintos ámbitos. Porfirio Díaz, como presidente de la República, quien se reeligió varias veces durante ese tiempo, mantenido el poder en sus manos, ya sea directamente o gobernando de facto a través de los presidentes José María Iglesias. Porfirio Díaz decidió presentarse contra Juárez. En ese momento Díaz era contrario a la relación presidencial. Sin embargo, Juárez venció por una amplia mayoría la derrota y efecto al militar, que dejó por un tiempo la vida política. ¿Quién era Porfirio Díaz? Porfirio Díaz nació en Oaxaca de Juárez en 1830 y antes de ocupar la presidencia destacó por su labor militar, su participación en Segunda Inmersión Francesa. Igualmente fue uno de los protagonistas de la recuperación de México por parte del ejército republicano. Sin embargo, el prestigio ganó no le sirvió para ganar las elecciones presidenciales a las que se presentó antes de tomar el poder. Estas derrotas le hicieron levantarse 2 veces en armas contra los gobiernos elegidos. Una vez conciliado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó cerca de 3 décadas de paz, al final de un siglo de batallas. La economía tuvo recuperación significativa. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. Hubo 3 etapas en el Porfiriato. La primera etapa de este régimen fue el periodo de ascenso y consolidación en el poder. La segunda etapa del Porfiriato se distinguió por un notable crecimiento económico. Y la tercera etapa del Porfiriato fue el periodo de hurga económico del gobierno. Las huelgas de Cananea y Río Blanco minaron el prestigio de Díaz, quien en 1908 declaró al periodista James Kerman que estaba dispuesto a abandonar el poder en 1910. En ese panorama de descomposición social se llegó la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz, por medio del Porfiriato, a la economía por medio de la deuda con Estados Unidos de millones y bajó la economía. Cuando vinieron las elecciones presidenciales, Porfirio Díaz se reeligió, dando a entender que mejoraría, pero
desafortunadamente no mejoró.